Hola a todos y sean bienvenidos a nuestro proyecto de filosofía del primer periodo. Nosotros somos el equipo Vitality y estamos conformados por Luciana Wiles Baos, María Camila López Marín, Luciana Macías Múnera y Juan Pablo Montoya Vélez. Y nuestro proyecto se titula Moral y Trascendencia, el impacto de la religión en la ética. Nuestra pregunta de investigación es ¿de qué manera incide la religión en la vida ética del hombre? A lo largo de este primer periodo nos hemos basado en autores como Kant con la autonomía moral, Eliade con lo sagrado y lo profano y Ferrater con sus diccionarios de filosofía. Y con base a esto realizamos mapas conceptuales para definir los conceptos de fenomenología de la religión y de la ética, un cuadro comparativo entre el bien y el mal, un texto donde sintetizamos los conceptos, una infografía sobre la autonomía moral de Kant, un guión de un podcast, el podcast y para nuestro entregable final, una revista digital. También realizamos una rúbrica con el fin de evaluar nuestro desempeño, trabajo y conocimiento al final del periodo. Son tres indicadores de desempeño que son saber conocer, saber hacer y saber ser. Y el saber conocer dice que aplica y extiende sus conocimientos sobre las influencias que tiene el fenómeno religioso en la vida ética del hombre y la relaciona con su entorno. El saber hacer describe aspectos de otras disciplinas que pueden aportar en el análisis de problemas filosóficos. Y finalmente, el saber ser menciona que reconoce la importancia de los problemas filosóficos como orientación para afrontar sus propias inquietudes. Iniciando con la presentación de nuestros integrables, el primer integrable que nosotros realizamos es la fenomenología de la religión, que esta es expresar el interés por comprender e interpretar la religión en su totalidad. Y un fenómeno religioso es la experiencia y la vivencia de lo sagrado, que nace de un acto subjetivo del hombre. Y esto lo encontramos gracias a lo sagrado y lo profano de Eliade. Ahora, la definición de religión, que procede de Ferrater, que es el religius, que es un término en latín que significa vincular o atar y se entiende como la vinculación del humano con la divinidad y corresponde a aquella universalidad original y perdurable desde el cual el discernimiento humano ha conocido su lugar en el universo. Las expresiones religiosas que responden a la necesidad del hombre de enfrentar las ambivalencias de la existencia. Y se puede entender como la experiencia integral de la especie humana, dado a que contiene otras formas de experiencia de la trascendencia. Con respecto al concepto de ética, según Ferrater, significa costumbre y es la ciencia que se ocupa de los objetos morales en todas sus formas. Sus objetivos son reflexionar sobre los principios según los cuales el hombre debe orientar su vida y de dónde sacar las normas para su acción moral y establecer leyes generales para alcanzar la realización personal y la convivencia social. La ética es la misma que estudia la moral y es quien crea costumbres y normas que regulan la conducta humana, o sea, lo correcto y lo incorrecto. Hay muchos tipos de ética, como la ética individual, política y religiosa, que es en la cual nos basamos nosotros, que se fundamenta en creencias y normas de carácter religioso. Bueno, ahora continuando con nuestro cuadro comparativo sobre el bien y el mal, vamos a dar unas primeras definiciones. El bien se identifica con lo que es apetecible, deseable y perfecto, y se usan términos como el bien y la bondad para referirse a él. En su contraparte, el mal se entiende como lo detestable y desagradable, y puede ser analizado de manera subjetiva como objetiva. Desde el punto de vista del lenguaje, el bien se define como aquello que es bueno, deseable o apetecible.
Sin embargo, el mal es reducido a esta definición anteriormente dada. En cuanto a su origen, el bien se asocia con Dios como causa primera y se manifiesta en la perfección de las cosas. El mal, en cambio, puede ser consecuencia de la creación divina o del ser humano por su libertad y naturaleza. En la perspectiva religiosa, el bien y el ser están relacionados. Siguiendo a Santo Tomás, siguiendo a Santo Tomás. Además, se entiende que el bien tiene una dimensión trascendental, lo que conecta con Dios, como esta palabra que vemos aquí al final, que significa sumo del bien, que es el bien más alto al que el ser humano puede aspirar. Respecto al mal, San Agustín lo interpreta como la ausencia de Dios y Paulín lo ve como el desorden moral. Finalmente, toda esta información está basada en el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora. Continuando con nuestra infografía, vamos a hablar sobre la teoría del mandato divino. Básicamente, esta teoría dice que la moral proviene de Dios y que la obligación moral consiste en obedecer sus mandatos. Según esta postura, lo bueno es bueno porque Dios lo ordena y lo malo es malo porque Dios lo prohíbe. Esta idea ha sido defendida por teólogos y filósofos importantes como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, esta visión plantea un dilema, que es el dilema de Eutifrón, que fue formulado por Sócrates en el diálogo con Eutifrón. ¿Dios ordena esta acción porque es moralmente correcta o es moralmente correcta porque Dios la ordena? Si nosotros aceptamos la primera opción, significa que la moralidad no depende de Dios, sino que Dios es el que reconoce lo que ya es bueno o malo. Por lo tanto, Dios no sería el fundamento principal de la ética. Pero si aceptamos la segunda opción, entonces la moralidad dependería únicamente de la voluntad de Dios y esta sería arbitraria. Es decir, algo bueno o malo solo porque Dios lo dice, incluso si eso fuera infligir algún sufrimiento o algunas acciones que normalmente consideramos malas, como matar o robar. Y esto genera un problema. Si la moral depende completamente de la voluntad de Dios, entonces cualquier cosa podría ser moral, dependiendo de que Él ordene, como el ejemplo que ya di de matar o robar. Por otro lado, tenemos la autonomía moral de Kant. Kant dice que la moral no necesita ni la religión ni un ser superior como fundamento. Él lo explica desde diferentes aspectos. Primero tenemos la autonomía moral. Dice que el hombre debe ser un ser autónomo y que el hombre es autolegislador, que él se da las leyes morales a sí mismo. Según Kant, la moral radica en la voluntad humana de actuar adecuadamente y no de fundamentarse en la opinión o en el mandato de un Dios o una religión y o sus decisiones no deben de estar vinculadas a eso. Su actuar debe ser bueno simplemente porque la acción es la más conveniente, tanto para él como para las otras personas. En cuanto a la religión, Kant no niega que la religión también tenga un impacto en la moral y dice que la moral conduce ineludiblemente a la religión, pero que no debe ser el fundamento. Es decir, la religión puede ser un medio para llegar a un bien moral, pero no debe fundamentarse, pero que el bien moral no debe fundamentarse en una religión. Y él dice también que nosotros no debemos actuar bien o mal por un temor inculcado por un Dios, sino que, como lo mencioné ahorita, debemos actuar correctamente simplemente porque es lo correcto y es lo que más nos va a beneficiar a todos. Ahora, la razón. Él dice que nuestra acción moral no debe estar basada en juicios subjetivos, en este caso la religión es un juicio subjetivo, sino en juicios objetivos. Entonces aquí, o tampoco debe estar basado en experiencias. Entonces aquí es donde dice que debemos utilizar la razón pura. Es decir, que nosotros debemos actuar según lo que nuestra razón nos dice que está bien y no según lo que nosotros, nuestras emociones, nuestras experiencias personales, creemos que es lo más conveniente o no. Y finalmente la buena voluntad, que dice que nada puede ser considerado bueno sin restricción, salvo una buena voluntad. Es decir, yo actúo bien porque sé que está bien y no porque me va a traer alguna recompensa o me va a traer un castigo, simplemente porque es lo más correcto.
Otra cosa que menciona Kant aquí es que la moral, bueno, la religión nos puede enseñar a actuar moralmente bien, pero que esa no debe ser nuestro fundamento. Y como lo dije ahorita, la religión es algo muy subjetivo. Nosotros, nuestra buena acción debe depender de la objetividad. Y aquí vamos a algo con otra respuesta que le quisimos dar, es que nosotros tenemos un tipo de moral individual y un tipo de moral colectiva. Es más como un juicio moral individual, lo que yo creo que está bien, lo que yo, según mis experiencias, según la perspectiva que tengo de la vida, de las cosas que ocurren, creo que está bien, pero yo no me debo fijar en ese juicio moral individual, sino que debo responder siempre a las leyes morales, como a la constitución política, a las normas sociales y a lo que me dice cómo debo de actuar adecuadamente. Bueno, ahora basándonos en nuestros entregables y los conocimientos adquiridos a lo largo de este primer periodo, podemos concluir que la influencia de la religión en la vida ética de las personas ha sido significativa a lo largo de la historia, y esta la podemos observar en algunas sociedades donde los mandatos religiosos han servido como una base para la creación de leyes morales. Por ejemplo, en muchos países, los preceptos como el no matarás o no robarás provienen originalmente de textos sagrados y han sido, por así decirlo, adoptados a sistemas legales y normas sociales. Sin embargo, el hecho de que estos principios hayan surgido en contextos religiosos no significa que la religión deba ser el único o el más válido fundamento, por así decirlo, para saber el cómo actuar correctamente. En este sentido, estamos de acuerdo con la postura de Kant, quien sostiene que la moral debe ser autónoma, es decir, los seres humanos son capaces de determinar lo que está bien y lo que está mal a través del uso de la razón, sin necesidad de recurrir a un ser superior o a un dogma religioso. Con esto no queremos decir que estemos, por así decirlo, invalidando el papel de la religión que ha tenido pues en la formación ética de muchas personas, porque para mucha gente la religión ha sido y sigue siendo una fuente valiosa de valores como la solidaridad, el perdón o incluso la compasión. Por ejemplo, hay muchas obras de caridad que han sido organizadas por instituciones religiosas que han podido ayudar a personas que están en situación de vulnerabilidad. No obstante, creemos que la religión debería ser un medio para fomentar la ética, pero no necesariamente el único fundamento u objetivo final de nuestras decisiones. Lo realmente relevante es que nuestras acciones éticas no se basen únicamente en nuestras creencias religiosas o en criterios subjetivos e individuales, sino en principios morales universales que puedan ser compartidos y aceptados por todos, más allá de algún credo en particular. Por ejemplo, el respeto a la dignidad humana o la igualdad de derechos son valores que deben ser guiar, pues que se deben guiar por nuestra conducta, independientemente de si una persona profesa alguna religión en particular o no. Además, el actuar, el actuar correctamente no debería ser el resultado del temor pues hacia un castigo divino, sino porque realmente queremos hacer el bien y ayudar a la construcción de una sociedad más justa. O sea, esto implica que debemos ser personas con una actitud autónoma frente a nuestras acciones y a las consecuencias de estos actos, guiándonos principalmente por la conciencia moral. Bueno, ya como respuesta a las preguntas, creo que esta dinámica curricular, este trabajo nos fue muy útil, muy productivo. Primero porque fue un tema de nuestro interés, entonces eso de cierta manera nos trajo mucha motivación y también porque nos ayudó a ser más críticos y a organizar mejor las actividades que teníamos que realizar, al igual que más responsables con todos los integrantes, pues cada integrante tenía una labor y de esa labor, del cumplimiento de esa labor, dependía que nosotros pudiéramos realizar el trabajo adecuadamente. En cuanto a si el proyecto nos puede ayudar en nuestras orientaciones vocacionales, sí creemos que nos puede ayudar porque nos da una visión mucho más amplia de cuál es la función de nuestras creencias, de nuestra religión, tiene en nuestra vida y también el impacto que puede generar en la sociedad. Al igual, la importancia que tiene actuar correctamente sin importar si eso va a tener represalias o no.
sino simplemente porque tenemos la responsabilidad tanto con nosotros mismos como con las demás personas y también es como la acción de participar activamente en la sociedad constantemente. Y ya, muchas gracias, ese fue todo nuestro proyecto.